Bueno, buen día. Gracias por los aplausos. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla de la Red de Maíz del Sur de Buenos Aires, donde vamos a estar hablando de este cultivo que estamos evaluando desde el 2018 dentro del programa Sistema Chacras. Y bueno, con Fernando le vamos a mostrar resultados de las últimas campañas. Para presentar al disertante, Fernando Ros es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de La Plata, con un posgrado en Ecofisiología y Nutrición de Cultivos en la Unidad Integrada Balcarce, y actualmente trabaja en el INTA en la chacra experimental de Barrow, en Tres Arroyos. Mi nombre es Lina Bozás, estoy en la coordinación general de la Red de Cultivos de Cultivo de Maíz del Sur de Buenos Aires. Y el puntero acá... A ver. Ahí está. Como para comentarles, la Red de Maíz del Sur de Buenos Aires está dentro del programa Sistema Chacras. El programa nace desde la necesidad del productor y está creado para dar respuestas a demandas concretas y a través del desarrollo de tecnologías sustentables. Nos distingue la visión sistémica y el abordaje de problemas, y dos banderas son las que guían nuestro trabajo, que es el aprender produciendo y el protagonismo horizontal. Dentro del programa Sistema Chacras hay un espacio de redes temáticas que a lo largo de todo el Congreso vamos a estar mostrando resultados de estos proyectos, que las redes tienen la característica de tener abarcar una región amplia en el tema de estudio, y tiene tres componentes fundamentales: los productores, que ponen los escenarios de producción y que llevan adelante los ensayos, fundamental para obtener los datos y la información que vamos a presentar ahora; las empresas, que aportan recursos, tecnologías y semillas para también poder testear nuevas tecnologías y herramientas de manejo; y los expertos y especialistas en el tema, en este caso Fernando Ros, nos va a estar compartiendo la información que fuimos analizando a lo largo de estas campañas. Así que sin robarte más tiempo, Fer, muchas gracias y los dejo con la presentación. Buenos días, muchas gracias, Lina. Bueno, un gusto compartir el escenario y sobre todo compartir el trabajo, la interacción entre INTA y APRESID, y tener la posibilidad de poder analizar, interactuar y evaluar todo esto que es la red de maíz del sur, tanto la red de maíz tardío como la red de maíz de segunda, donde hay mucha información, mucho trabajo, mucha gente de acá que es responsable de sembrar el ensayo, de medir, de cosechar, ¿no? Todo eso que implica mucho tiempo, costos, dedicación, ¿sí? Pero bueno, ustedes son los grandes beneficiarios de esta información. Bueno, en la charla vamos a ver los resultados de la red, de la campaña anterior, ¿sí? La campaña presente vamos a ver avances nada más, porque la red de maíz tardío, digamos, se está cosechando y hay algunos datos, pero no todas las localidades. Son varias las localidades que se analizan, ¿no? Vamos a hacer un análisis de los resultados, a veces usando datos parciales de algunas campañas y a veces usando todos los datos de la red, que son muchos, ¿sí? El análisis pensado en ambiente por manejo, primero ambiente y después manejo. Siempre se habla de manejo por ambiente. Yo acá lo invertí para que le prestemos más atención al ambiente, porque obviamente hay que ajustar el manejo al ambiente, pero el que tracciona la productividad, ¿quién es? Habitualmente el ambiente. Bien, dentro de ese análisis vamos a evaluar genotipo, vamos a evaluar ambiente, que sería sitio, donde hay campaña, localidad y manejo, y todo eso viene empaquetado. A veces es difícil separar esas cuestiones, pero todo eso engloba al ambiente, a la situación que enfrenta el cultivo, y a través del manejo, digamos, y prestando atención en lo específico de la red, que serían los genotipos, ver cómo es el comportamiento diferencial. Y después meternos un poco en un indicador que yo creo que es muy valioso, ¿sí? Porque en el sur de la provincia de Buenos Aires el maíz es un cultivo nuevo, ¿sí? Y para tener un reflejo de cómo estamos posicionados en cuanto a productividad con maíz con respecto a otras zonas, es muy interesante la eficiencia de uso de agua, ¿sí? Porque
hablar de rendimiento per se no dice mucho si no nos referimos a cuánta agua recibimos, a cuánta agua usa el cultivo. Bien. Y después vamos al final con los avances de la red de maíz de segunda. Bueno, acá tenemos todos los puntos que se han hecho, digamos, donde se han hecho ensayos desde el inicio de la red, allá en el 2018-2019. ¿Sí? Van a haber varias localidades con repetidas, esas repeticiones de entre años. Y por lo que verán, digamos, todo el sur de la provincia de Buenos Aires está absolutamente abarcado por la red, ¿sí? Hay muchos datos, mucha información muy interesante. Y es muy interesante porque también la amplitud de rendimientos que hay es muy grande, ¿sí? Y está bueno conocer cómo se comporta un híbrido en todas estas situaciones diversas. Bien, nos vamos a referir específicamente en los datos de híbridos a las localidades de la campaña anterior, ¿sí? Y a la de la presente, que serían estos puntos. Bien, arrancamos... no sé si acá se puede señalar. Arrancamos con la descripción de los sitios, ¿sí? Campaña 22-23 y campaña 23-24. Ahí tenemos las localidades, ¿sí? Bonifacio, Chascomús, Guaminí se repite, Olavarría y Torkins, y la 23-24, Torkins, Guaminí, Carué. Antecesores, ¿qué les parece? ¿Es relevante? ¿Es un dato relevante? Sí. Fíjense, no hay mucho para hablar, barbechos largos, soja de segunda, girasol, el resto, ¿sí? Serían barbechos relativamente cortos, ¿sí? Bueno, digamos, se estudia el impacto de los cultivos de servicio y demás en los maíces tardíos, pero no es cuestión de nuestro trabajo. No obstante, es una condición que está buena y acá la tenemos presente. Las variaciones de rendimiento a través de estas dos campañas, ¿sí? Los datos de esta campaña que están buenísimos, ¿sí? La zona donde llovió, ¿sí? El cultivo usó entre 430 y 500 milímetros y produjo entre 9.500 y 9.900 kilos. ¿Sí? Aparecieron los rindes al fin, los rindes de maíz. La campaña 22-23 venía siendo una campaña muy parecida, digamos, veníamos teniendo muchas campañas repetidas donde no aparecían lluvias en febrero y marzo. En la campaña esta aparecieron esas lluvias, pero tuvieron una línea que no llegaron al sur. Si vemos, la localidad de Torkins no recibió esa lluvia, ¿sí? Tiene 257 milímetros y eso se nota en el rendimiento. Fíjense que con 150 milímetros hacen un desastre, ¿sí? O sea, ese es el borde que, digamos, es la lluvia, pasar los 350 en la región es digamos, el requisito fundamental para que aparezca la respuesta a nitrógeno, para que aparezca la respuesta a la tecnología, ¿sí? El maíz necesita agua. Bien, y en cuanto a densidades de plantas, ¿sí? Que están remarcadas, es una condición que está bueno reflejarla. Fíjense que hay localidades tipo cercanas a Olavarría, Chascomús, que van con densidades superiores porque tienen expectativas de rendimiento superiores, ¿sí? Después vamos a ver una interacción entre todo esto como para ver cómo analizar toda esta mezcla junta. Bien, pasamos a los resultados de la campaña 22-23. Acá tenemos las distintas localidades, ¿sí? Tenemos los híbridos ordenados en promedio de mayor a menor, ¿sí? La tonalidad de colores nos indica, para golpe de vista, ver, digamos, los verdes serían los mayores, los rojos los inferiores, y las localidades están ordenadas de rendimiento mayor a menor. Lo primero que se ve es que la localidad que más rinde en esta campaña, 7.600 kilos, versus la que menos rinde serían 2.500. Tenemos 5.000 kilos, la diferencia entre localidades. Y cuando vemos qué pasa con los híbridos,
el híbrido que más rinde da 5.200 kilos y el que menos rinde da 4.200. O sea que el gap que tenemos entre genotipos es de 1.000 kilos y el gap que tenemos entre sitios es de 5.000. ¿No? Ahí está lo relevante de censar el ambiente, ¿no? Y el peso relativo que tiene el genotipo dentro de lo que es el rendimiento por sitio. Es decir, que por tener solamente un híbrido no tengo que esperar mucho, sino que tengo que esperar que venga el agua. Bien. Después, otra cuestión interesante de ver acá es que, bueno, todos los híbridos que tienen mejor comportamiento, digamos, del promedio hacia arriba, en general, ¿sí?, están pintados de verde en todas las localidades. Hay algunas excepciones. O sea, acá quiero destacar, la red tiene 2 repeticiones por localidad. A veces 2 repeticiones no es suficiente y puede de una localidad recaer en cierto error. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando leemos, cuando queremos ver el comportamiento de un híbrido en función de distintos niveles de rendimiento, como sería, por ejemplo, para bajo rendimiento tomo estas 3 localidades, ¿sí?, y debería agrupar el promedio de esas 3 localidades, el resultado del híbrido en el promedio de esas 3 localidades. ¿Me explico? Para darle más fuerza al dato, ¿sí? Entonces, de 2 repeticiones paso a tener 6 repeticiones. Y ese dato es mucho más potente. No obstante, nosotros tenemos que presentarlos de esta forma en los informes, dado que ustedes, como usuarios, tienen que tener toda la... Y cada uno va a tener sus condiciones particulares, ¿no? No sé si se entiende el mensaje que les quiero mandar, pero agrupen localidades y eso va a favorecer. Bien, pasamos a la campaña 23-24 que les mencionaba. Acá aparece más ruido, ¿sí? Empieza a rendir el maíz en los lugares donde llovió. 9.000, casi 10.000 kilos en las 2 primeras localidades y 3.600 kilos en Torkins. Lo mismo, el gap entre localidades, acá falta incluir 4 localidades, ¿sí? Por ahí las empresas que todavía ven esta presentación sepan que faltan, que se van a incluir en el informe. Y de vuelta, el gap entre híbridos, ¿sí? 8.400 el promedio del mejor híbrido versus 7.000. ¿Cuánto es? 1.500 kilos. 1.500 kilos en un promedio de 7.500. Entre un 10 y un 15%. Eso es lo que pesa el híbrido en los contrastes en la selección de híbridos, ¿sí? Si nos vamos a la campaña 22-23, dijimos que eran algo de 1.000 kilos en 5.000. Lo mismo, el 10-15%, 15%, 20%. Bueno, bien, el mismo detalle, acá hay un poquito más de ruido, ¿por qué? Porque Guaminí no se comportó tan igual que en Carué. Cuando vemos los híbridos, cómo están, vemos que los colores contrastan un poco, ¿sí? Lo que es algún híbrido que estuvo 72-20 muy bien en Carué, pero en Guaminí se quedó 1.000 kilos abajo del primero. O sea, ahí hay algo, digamos, que no se corresponde tanto. Bien, no obstante, la agrupación nos va a dar más fortaleza. Bien, y Torkins con un rendimiento más bajo, ¿sí?, que obviamente no vale la pena contrastarlo con esto. Cuando aparezca en el resto de las localidades veremos cómo se agrupa. Bien, ahora pasemos al análisis de resultados. Acá en este gráfico lo que les muestro es la diferencia en kilos por hectárea entre híbridos en función del rendimiento de cada uno de los sitios evaluados, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Que a medida que aumenta el nivel de rendimiento del sitio, ¿qué pasa con la diferencia de rendimiento entre híbridos? Es más grande. En kilos por hectárea, en términos absolutos, es más grande. Sin embargo, cuando lo tomamos en términos relativos, que es ahí donde está la cuestión, vemos lo siguiente, que los sitios de menor rendimiento, la diferencia relativa entre híbridos proporcional es mayor. Es decir, que el peso relativo de los híbridos es más significativo, ¿dónde?
en los sitios de menor rendimiento. En los sitios de mayor rendimiento estamos hablando de un 10 a un 12%. Si ustedes agarran todas las redes de rendimiento que hay en la zona núcleo, le van a dar esta diferencia de rendimiento entre híbridos. Entre un 10 y un 15%, no más que eso. Exactamente lo mismo que acá. Eso para que cuantifiquen que los datos que están obteniendo con la red, ¿sí?, son datos fidedignos de buenos ensayos, ¿sí? Bien. O sea que está bueno tener un buen genotipo cuando mi ambiente es de menor rendimiento. No obstante, es significativo porque en un ambiente de alto rendimiento son 1000 kilos. Entonces la selección de híbridos es significativa. No obstante, nunca hay un híbrido que siempre está arriba. Esas cosas siempre van cambiando un poco. Lo que hay que elegir es híbridos que sean relativamente estables y no recaer por ahí en híbridos que tienen algún problema y cada tanto les pesa mucho y no pueden rendir. Bien. Cuando nos vamos a un análisis de campañas 21, 22, 22, 23, donde el rendimiento por planta resultó bajo, ¿sí?, son campañas en realidad relativamente malas. Malas, me van a decir, 12.500 kilos no es malo, ¿no? Pero bueno, el rendimiento por planta en esa localidad fue bajo porque se ajustó a una densidad alta, 60.000 plantas. Bien, lo que se ve en el análisis estadístico es un poco esto, de que el comportamiento de los mejores híbridos es similar en todos los niveles de rendimiento. Es decir, el mejor híbrido termina siendo mejor en todos los sitios. Digamos que ese es el anhelo de cualquier mejorador, ¿no? Tener un híbrido que tenga la plasticidad y la capacidad de rendir muy bien en un montón de circunstancias. Eso se da muy bien cuando el rendimiento por planta es bajo y cuando, en realidad acá lo que estamos viendo es, son datos de manejo de maíz tradicional, rendimientos por planta por debajo de los 200 gramos. Y esto se reproduce en un montón de información y otros investigadores me han dicho, che, juntemos información de esta, así lo publicamos de una vez, porque esto es lo que siempre vemos nosotros, que el híbrido que se comporta bien es el mejor en todas. Pero por lo que veíamos antes, no era así. Hay interacción sitio por híbrido, por genotipo. Y eso se debe a que en el sur está el manejo en baja densidad. Y no es lo mismo cuando uno ve este rango, que vendría a ser de 200 gramos por planta hacia abajo, ¿sí?, que cuando analiza un espectro de rendimientos por planta mucho más amplio. Ahí vamos a eso. Acá pongo todos los datos de la red del 2018, 2019 hasta la campaña actual. Son 6 campañas con datos, ¿sí? Pongo el promedio de la red, ¿sí? Ahí vemos el rendimiento en función de la densidad de todos los ensayos, pero no es una regresión esto, ¿sí? Simplemente poner todos los datos, ¿sí? Y esta isolínea que vemos acá, en línea punteada, es la línea que divide ensayos que tuvieron más de 200 gramos por planta de ensayos que tuvieron menos de 200 gramos por planta. En promedio de todos los datos, me da que la red que está hecha con la tecnología de los productores tiene un promedio de 175 gramos por planta. ¿Qué me está diciendo? Que no estamos afuera del libro. Todo el mundo habla de ultra baja densidad, de no sé qué, en la zona sur y demás, y resulta que estos datos no están muy afuera. Tenemos el 65% de los datos en una condición de rendimiento de menos de 200 gramos por planta. Solamente el 35% de los datos muestran esa condición de plasticidad, donde la planta rinde más de 200 gramos. Bien, esto para mí es bastante revelador, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no estamos haciendo cosas distintas a otras regiones. Bien, si vemos, estos son datos que publicamos ya hace bastante. Acá les muestro el rendimiento por planta en función de la disponibilidad de recursos por planta,
que, digamos, eso sería una cuestión de densidad, ¿no? Cuando yo disminuyo la densidad, le ofrezco más recursos a la planta, cuando aumento la densidad, le disminuyo los recursos, ¿sí? Y eso me da que a medida que aumenta la disponibilidad de recursos por planta, lo que pasaría es que la planta tiene que rendir más, ¿sí? En este trabajo nosotros separamos los híbridos plásticos, que serían la línea punteada, de los híbridos, que sería la línea más rayada, de los híbridos poco plásticos. En el rango de acción de la plasticidad de la primera espiga, que estaría entre unos 80 gramos y 250 gramos, ¿sí? Es más o menos, nos da el promedio del ensayo, ¿sí? A 175 gramos, ¿sí? Por planta, que sería por acá, estamos en los niveles de rendimiento óptimo o las estrategias de manejo de densidad que se marcan en los libros de hace muchos años. Y lo que hablábamos, que solamente el 30%, 35% de los datos están en el rango alto de plasticidad, donde los híbridos poco plásticos, ¿sí? No tienen la capacidad de generar más grano. Y ahí los híbridos plásticos, sí. ¿Por qué les muestro esto? Porque es interesante ver el rendimiento por planta cuando yo veo un sitio. Si yo veo la planilla que les mostré al principio y no sé cuál fue el rendimiento por planta de cada uno de los sitios, y ustedes quizás están buscando que manejo en ultra baja densidad, y resulta que los datos le están mostrando un manejo clásico machazo, ¿no? ¿Me explico? Entonces eso es muy relevante, ¿sí? Y si llegado al caso tendrían que volver a la planilla, ¿sí? Yo no quiero presentar algo preanalizado porque cada uno de ustedes tiene una condición especial y eso le marcaría un norte que quizás no es el específico. Pero tendrían que volver a la planilla, mirar, en el informe de este año vamos a caracterizar cada sitio con estas variables de rendimiento por planta. Bien. Bueno, ahora vamos al tema hídrico y a ver cómo estamos con respecto a lo que recibe el cultivo, cuánta lluvia recibe el cultivo y cuánto produce el cultivo. Acá también hay varios datos de la red, no están todos porque había algunos donde no estaba la lluvia, pero están la mayoría, ¿sí? Acá tenemos rendimiento en función de las precipitaciones siembra más, digamos, durante los 125 días posteriores a la siembra. Esto no es la evapotranspiración, pero es casi lo mismo. En nuestra zona lo que ocurre, digamos, con el balance hídrico es que todo lo que llueve lo usa el cultivo. La relación entre evaporación y transpiración tiene que ver con lo que tiene cada lote, ¿no? La capacidad de almacenaje del lote, la cobertura que tiene el lote. Cuanto más cobertura tengo, menos agua voy a perder por evaporación, más agua se va a transpirar, ¿sí? Todas esas relaciones tampoco las puedo plasmar acá porque hay muchos antecesores, muchas variantes y no tengo el dato físico. Pero bien, en sí, esto es equivalente y lo que se ve en este gráfico es que aparentemente, según los datos de la red, somos un poco ineficientes cuando llueve mucho, ¿no? ¿Por qué somos poco ineficientes cuando llueve mucho? Porque el planteo productivo no es para eso, ¿no? Cada tanto aparecen esas campañas llovedoras, les va bien, pero les podría haber ido mejor. El tema es qué hacer para que nos vaya mejor ahí. Bien, si vemos información, bibliografía, ¿sí? Este es un estudio de Balcarce, acá está el rendimiento en grano en función de un cálculo bien de evapotranspiración, digamos con balance hídrico, y lo que dice más o menos es lo siguiente, hay dos circunstancias, ¿no? Acá tenemos la línea, los símbolos llenos son una curva de respuesta a la disponibilidad de agua con nitrógeno. Los símbolos vacíos es una respuesta a la disponibilidad de agua del cultivo sin nitrógeno, o sea, con el nitrógeno provisto por el suelo. ¿Qué pasa? En la medida que aumenta la disponibilidad de agua, se dispara la respuesta a nitrógeno. Es probable que en estas circunstancias eso esté pasando.
No obstante, cuando vemos los niveles de rendimiento por debajo de 6.000 kilos, vemos que ahí el nitrógeno no pesa tanto. Es súper importante porque el maíz es una gramínea y hay que ver en las circunstancias en que se hizo este ensayo cuánto nitrógeno disponible había en el suelo, ¿no? Pero es muy probable que esto no les quiere decir que si rinde menos de 6.000 kilos no responde a nitrógeno. El maíz requiere tantas toneladas, tanto nitrógeno. Por favor, no malinterpreten el mensaje. Pero bueno, a esto quería ir como para pasar al gráfico. Fíjense, hay niveles, ¿sí?, de eficiencia de uso del agua en un trabajo, digamos, científico que van desde los 14 hasta los 23 kilos por milímetro, ¿sí? Obviamente que a medida que me aumenta la oferta de agua, necesito garantizarle el nitrógeno para llegar a esos 23 kilos por milímetro, si no, no llegaría. ¿Qué pasa en la red? Ahí tenemos las eficiencias de uso de nitrógeno de todos los puntos. Fíjense que en el sur de la provincia de Buenos Aires hay puntos similares a los logrados en condiciones potenciales con riego. ¿Sí? Es decir, eso está hablando muy bien. Hay muchos puntos donde la línea de eficiencia de uso de agua está arriba de 17, ¿sí? Y eso es muy bueno. Lo que hay que lograr es que estos puntos, que no son muchos acá, tenemos 6, 7 puntos, tenemos que levantarlos. Eso a veces es posible y a veces es imposible. Por ejemplo, este 9.7 es un ensayo de Guaminí. Lo presentamos en la UPA del año pasado, de la campaña anterior, lo fuimos a ver. El cultivo era una preciosura, estaban todas las plantas con 2 espigas, era un maizal hermoso, había recibido 150 milímetros en enero, en febrero no llovió, en marzo no llovió, y había un maizal que era para 10.000 kilos y terminó rendiendo menos de 4. Y ahí el agua no le faltó en periodo crítico, le faltó para llenar grano, que eso tampoco está en lo que sería la bibliografía clásica. El periodo crítico siempre, obviamente, está centrado en floración, es súper importante que reciba el agua en floración para generar número de granos el maíz y para que la plasticidad se apuntale y dispare esa segunda espiga y demás. El tema es que si no te llueve, y creo que ese año también hubo un soplete, digamos, altas temperaturas en marzo, hagan lo que hagan, si no tenían riego era imposible levantarlo, ¿sí? La única forma, la única chance de levantar ese rendimiento era... O sea, a veces va a pasar de que ustedes, en la medida de que logren que el balance entre la transpiración, que sería la parte efectiva que va a grano, y la evaporación directa del suelo sea mínima, ¿sí?, van a lograr que todos estos puntos se corran un poco más hacia arriba. No obstante, el promedio de los datos nos está hablando de que en el sur se están haciendo las cosas bien, Para el agua que se recibe, el maíz está rindiendo lo que tiene que rendir. Y que quizás eso no le pasa a soja. No sé, no tengo el análisis, pero soja se cae como un piano. Lo cual es muy relevante y revelador de la situación del cultivo en el sur. Bueno, con esta ya vamos cerrando lo que sería el análisis de agua. Acá tengo la eficiencia de uso de agua en función del rendimiento por planta. Estrategias de bajo rendimiento por planta estarían acá. Lo que sería de libro serían 200 gramos de grano por planta hacia abajo, y de 200 hacia arriba serían las estrategias de baja densidad, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Un montón de eficiencia de uso de agua. ¿Le dice algo esto? Hay que tratar de sacarle el jugo a esto. Bien, ¿qué vemos acá? Una dispersión. Cuando hablamos de bajo rendimiento por planta, ¿sí?, vemos una dispersión gigante. ¿Se ve esto? ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de los ensayos con alto rendimiento por planta, ¿qué vemos en la eficiencia de uso de agua? Mucho más estabilidad.
O sea, la fecha de siembra tardía es una de las condiciones de estabilidad del cultivo, ¿no? Si en el sur sembramos temprano, chau maíz, pasa a ser un desastre, ¿no? Cada tanto la podemos pegar, pero muchos años es todo estéril. Ahora, cuando sembramos tarde, logramos estabilidad. Y cuando bajamos la densidad, estamos logrando lo mismo también, estabilidad en el uso de agua. Obviamente que esto tiene que estar acompañado de la plasticidad de los híbridos, ¿sí? Bien, entonces se ve claramente esto, de que cuando usamos estrategias de bajo rendimiento por planta, es decir, de alta densidad, tenemos situaciones de inestabilidad que a nadie le gustan. No obstante, ¿qué pasa en las situaciones de bajo rendimiento por planta? Está este grupo de datos, ¿sí?, que se acerca a lo que es la información, ¿sí?, del maíz en potencial, en una situación potencial, sin deficiencias, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ir a esos maíces de excelencia o de libro, tenemos que usar bajo rendimiento. O sea, cargar mucho el rendimiento de la planta, reducir mucho la densidad, nos produce una buena eficiencia de uso del agua en términos relativos al manejo de baja densidad. No obstante, la variabilidad que tiene acá no me sirve. No sé si se entiende, veo unas caras que están retorcidas ahí pensando. No, este dato es súper relevante. Acá tenemos los dos puntos. Uno, de que las máximas eficiencias las logramos en altas densidades, digamos, en densidades ajustadas por libro. Otro, que acá tenemos mucha estabilidad, y acá hay un grupito de datos que pasa de vez en cuando, que es cuando el ambiente me frena la plasticidad reproductiva de los materiales y encontramos en ambientes nuestros mucha respuesta a la densidad. ¿Cuándo pasa eso de que se limita la plasticidad reproductiva? Cuando tenemos estrés vegetativo, y suele pasar, ¿sí? Sobre todo cuando los barbechos vienen malos, años que no se logró juntar agua o años que vienen con un cultivo antecesor muy cercano. Ahí la plasticidad, el crecimiento inicial no se dispara. Para tener plasticidad necesitamos crecimiento inicial, necesitamos nutrición temprana, agua temprana, digamos, que se dispare todo eso, si lo queremos hacer disparar, ¿no? Si queremos frenar el macollaje hay que sacarle todo eso, ¿no? Pero bien, entonces, este gráfico, si bien cuando uno lo mira inicialmente no dice nada, creo que para mí es muy revelador y habla del promedio de eficiencia de uso de agua, que es muy interesante dentro de los datos de la red. Bien, pasamos a maíz de segunda. Estos son los resultados de la campaña 22-23. Lo mismo, la diferencia de rendimiento entre localidades y las diferencias de rendimiento entre híbridos. Fíjense que entre el híbrido que más rinde contra el que menos rinde son el 10%, 400 kilos de diferencia, mientras que el promedio de diferencia entre localidades va de 7.400 a 1.400. Acá sí tenemos el tema de las heladas, ¿no? Donde no rinde, ¿no? Y hay una interacción muy grande que no pasa con el tema de longitud de ciclo, ¿sí?, en siembras tardías. Ya en siembras de segunda tenemos esa interacción mucho más marcada. Y se ve claramente porque, por ejemplo, este híbrido que anduvo muy bien, tiene 3 localidades muy buenas y después ya baja bastante en la tabla en otros sectores. Y bueno, bien, en esta campaña no fue la excepción. Un poco pasa lo mismo, la zona, lo mismo que comentaba para los ensayos de maíz tardío. Las zonas que recibieron agua, ¿sí?, lograron maíces de segunda muy buenos, y las zonas que no recibieron agua, Torkins y Tres Arroyos, están con rindes muy, muy por debajo. Bueno, acá también destacar de que se nos viene un año desafiante para los maíces de segunda. Creo que está bueno de que haya mucha presencia de híbridos en las redes de ensayo de maíz de segunda, digamos, de cara al tema de la chicharrita, ¿no?, del achaparramiento.
El maíz de segunda el año anterior fue el único que recibió toques de achaparramiento en la zona sur y estaría buenísimo tenerlos dentro de las redes para tener un sondeo de cómo es el comportamiento de los híbridos, ¿no? Porque es un tema muy, muy relevante. Quizás esta campaña no, es probable que esta campaña salgamos ilesos porque tuvimos un invierno bastante crudo. En apariencia parecería de que, digamos, la red de monitoreo de chicharrita muestra que se frenó bastante. No obstante, empezó a hacer calor de vuelta en el norte. Vamos a ver cómo sigue el ciclo del insecto, ¿no? Pero es probable que este año no, pero el calentamiento global está. O sea, el cambio climático lo tenemos y gracias al cambio climático estamos sembrando maíz de segunda en nuestra región, ¿no? Tenemos otoños mucho más largos. La helada temprana no aparece temprano y eso es lo que le da cabida al maíz. Entonces tenemos que tener ese tema bien testeado. La chicharrita tendría que estar bien testeada. Bien, esperemos que sea algo anecdótico y nada más, pero bueno. Bueno, vimos los resultados de la red de maíz tardío, los resultados de la red de maíz de segunda, las variables explicativas de los resultados que dicen que la región está muy bien, ¿sí?, con producción de maíz, las interacciones manejo de ambiente y el tema de rendimiento por planta, digamos, la parte de tolerancia a estrés, que es muy similar a la bibliografía y a los datos que vienen del norte, y la parte de plasticidad reproductiva, ¿sí?, que es por ahí la que tenemos que fortalecer, porque no tenemos tanta información, ¿sí?, no obstante hay muchas localidades. Bien, y el tema de eficiencia de uso de agua como indicador, digamos, muy relevante de la situación de maíz en la región sur. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a quienes mandaron información de esta campaña para poder mostrar avances de cosecha, así que agradecer eso también. Y bueno, llegaron algunas preguntas respecto a el tema de la densidad, contemplando que en la región sur de Buenos Aires nos encontramos con amplia variabilidad de ambientes, ya sea desde suelos, como potenciales de rendimiento también. Y respecto a la plasticidad reproductiva de los híbridos, si esto sustituye la elección de siembra, de la densidad de siembra o siembra variable. Bueno, buena pregunta y difícil. A ver, o sea, lo que mostrábamos ahí en el gráfico es que hay híbridos que tienen la capacidad, si le damos muchos recursos, o sea, si le bajamos la densidad, si le damos muchos recursos por planta, de producir más y ser muy indiferentes en la respuesta a la densidad. Eso en las redes de densidad de APRESID se mostró, digamos, hay datos muy claros de que hay muy poca respuesta a la densidad en casi todos los ambientes del sur. Ahora, si eso llega a sustituir los requerimientos de densidad de siembra variable, digamos, en el lote siempre tenemos ambientes que son de alta productividad y ambientes de baja, ¿no? En la medida que los niveles promedio de densidad sean altos, los requerimientos de densidad variable van a aparecer, ¿no? En la medida que usemos híbridos de menor plasticidad o que nuestro objetivo de manejo sea hacia densidades superiores, ¿no? Ese requerimiento de densidad variable va a estar. Yo creo, en mi opinión, es que es mucho más necesaria la variación en la nutrición que en la densidad de plantas, ¿sí? No obstante, la plasticidad de los híbridos es limitada y, como les comentaba, a veces se nos frena y en esas circunstancias aumentar la densidad implica mejorar la productividad. Así que bueno, eso depende del híbrido que usemos, depende de las circunstancias, de la variabilidad del lote. Pero bueno, tengan presente, para mí la variación de fertilización es requisito indispensable, sobre todo en nitrógeno, ¿no? Y de densidad para mí sería importante, no obstante hay que analizar caso por caso.
Bárbaro, gracias. Y bueno, hablando de nutrición también, que mencionaste resultados, y comentarles que la red desde el 2018 también tuvo una línea de fertilización y hay tesis de grado y de posgrado que estamos compartiendo resultados en la web de la red y en redes sociales también, que pueden acceder de manera libre y gratuita. También llegó el tema de biológicos en maíz del sur de Buenos Aires, que es un tema que está también muy en boca de todos, y ver resultados respecto a esto. Bueno, hasta ahora no se probó el uso de estos insumos, pero creo que es una línea de trabajo a futuro a implementar y a poder evaluar el efecto de estos insumos, ¿sí? No tengo ninguna experiencia en biológicos. Aclaro el tema porque por ahí meto la pata. Sí, todo, o sea, yo por ahí a los biológicos los pensaba, cada vez que se me cruzan, digamos, yo entiendo que la plasticidad, que se exprese la plasticidad reproductiva, implica que en el desarrollo temprano de la planta, ¿sí?, se active, o sea, los procesos funcionales, la generación de granos por espiga, la activación de las, digamos, la planta sea lo más fuerte posible. Si los biológicos implican un mejor crecimiento inicial de la planta, estaría buenísimo. Entiendo que hay muchos biológicos que hacen, no sé, milagros, quizás no sé si sea lo correspondiente o no. No creo que los biológicos sustituyan a la fertilización dura y pura. El nitrógeno es nitrógeno, o sea, el biológico quizás ayuda a que se capture más nitrógeno del que pusimos, o digamos que la eficiencia de captura sea mayor. Pero en la medida que, o sea, si fuera acá me voy al carajo, si fuese como en la soja, que es una simbiosis y le da todo lo que necesita, sería buenísimo. Ahí sí seríamos green a fondo, porque no usamos baja huella de carbono. Si no usamos urea, bajaríamos la huella de carbono terriblemente, pero no. La realidad es que yo he visto muchos ensayos donde la respuesta a nitrógeno es descomunal, ¿sí? Cuando hay ausencia de nitrógeno en maíz, se viene al piso. O sea, está bueno lo de biológicos, pero no suplan mucho pensando que el biológico va a sustituir la fertilización. Estaría, como dije al principio, desconozco y estaría buenísimo avanzar con ensayos. Bárbaro. Va a ser seguramente una línea de trabajo que a futuro implementemos en la red. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Algunos avisos. Para las siguientes charlas a las que asistan van a encontrar un QR donde pueden enviar preguntas al final de las charlas y de los talleres, así que estén atentos a eso. Y también cuando finalice la cosecha vamos a estar compartiendo un informe final con todos los resultados de la red, tanto de maíz tardío como de maíz de segunda, que pueden acceder también a través de la página web de APRESID, yendo a la red de maíz del sur de Buenos Aires. Y en el mientras tanto avisarles y comentarles que hay una sección nueva donde pueden ir viendo análisis sitio por sitio de avances de cosecha para no esperar a que esté el informe final, así que pueden ir haciendo el seguimiento. Y lo último, invitarlos que a las 11 menos cuarto el programa Sistema Chakras tiene en la antesala de la sala Volkswagen, la sala principal, una sala de pósters donde toda la vinculación con otras instituciones, ya sea INTA, facultades, institutos de investigación, presentaron más de 100 pósters de cada eje temático que se va a abordar en el Congreso, así que invitarlos a que pasen a recorrer y que bueno, después nos encontraremos en otro taller para seguir comentando. Muchísimas gracias por haber participado de esta charla y gracias, Fernando.